Quiero comenzar con una pregunta. Si fueras arrestado por la acusación de ser cristiano, ¿tendrían suficientes evidencias para condenarte? Es algo que deberías pensar, sobre todo si te llamas cristiano. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Hay una antigua historia, un tanto fantasiosa por supuesto, que cuenta que un hombre que perseguía un conejo en el bosque. La historia dice que cuando estaba a punto de alcanzar el conejo, se encontraron repentinamente al borde de un precipicio. El conejo obviamente corría con ventaja. Era pequeño y ágil y podía hacer un giro rápido para evitar la caída. Pero el hombre no pudo detenerse y siguió de largo. Y mientras caía, vio la rama de un arbusto y se aferró a ella. Entonces comenzó a gritar pidiendo ayuda. Gritó: «¿Hay alguien allí?». Pero no recibió respuesta. Entonces volvió a gritar, pero esta vez con mayor intensidad: «¿Hay alguien allí arriba?». Finalmente escuchó una voz muy queda que provenía de arriba. «¿Con quién quieres hablar?». El hombre, mientras colgaba de la rama desesperado, sacó fuerzas para gritar: «¡Alguien que pueda ayudarme!». Entonces, según cuenta la leyenda, el extraño intercambio de palabras continuó. La voz de arriba le preguntó: «¿Tienes fe?». Y el hombre respondió: «Sí». Esperaba que su respuesta fuera cierta. «Muy bien», dijo la voz, «si tienes fe, suéltate de la rama». El hombre dudó, miró hacia abajo. El precipicio era profundo. Todo lo que lo mantenía a salvo de la muerte segura era aquella rama. Y finalmente, después de un largo silencio, el hombre gritó con desesperación: «¿Hay alguien más allí?». Bien, no es más que una historia, una leyenda, pero ilustra lo que sucede en la vida real. Pensamos que tenemos fe en Dios, hablamos de ello, presumimos de nuestra fe y andamos muy bien siempre que nuestra fe no se ponga a prueba. Pero cuando eso sucede, cuando enfrentamos una situación tensa que demanda todo de nosotros, cuando tenemos que demostrar o negar nuestra fe, bueno, esa es otra historia. En tiempos de guerra ocurrieron algunas circunstancias que llevaron a la conversión genuina de un joven que estaba en el servicio militar, quien antes había sido ateo, agnóstico o quizá apóstata, entregó su vida al Señor Jesucristo. Y esa entrega lo llevó a la profunda convicción de que no debía portar más las armas. Amaba a su país y cuando había entrado en el servicio no tenía ninguna objeción con el uso de las armas. Pero ahora creía que matar a otras personas, aun cuando se tratara de sus enemigos, era incompatible con su nuevo compromiso. Entonces pidió que cambiaran su estatus. Pidió que se lo considerara como no combatiente que quería servir a su país, pero que no estaba dispuesto a matar. ¿Cómo podían saber sus superiores si esta solicitud era sincera o no? ¿Cómo saber si reflejaba una convicción genuina? ¿Cómo podían saber si no se trataba de una artimaña para evitar el servicio activo? Por ejemplo, los adventistas del séptimo día han sido tradicionalmente no combatientes. Están dispuestos a servir a su país. Suelen hacerlo como médicos para salvar vidas en vez de cobrarlas. No evitan el peligro. Van hasta los frentes de batalla, pero sin portar ni usar armas. Supongamos que un joven soldado solicita un cambio de estatus. Dice que no puede portar más armas por motivos de conciencia. Dice que se ha convertido en adventista del séptimo día. O dice que ha sido adventista toda su vida, pero estaba apartado en la época en la que ingresó al servicio y ahora quiere vivir de acuerdo con sus convicciones. Los oficiales superiores están familiarizados de alguna manera con las creencias de los adventistas del séptimo día, por lo menos en Estados Unidos más que en otros países. Probablemente saben que no fuman ni beben, que son cuidadosos con su dieta y tienen hábitos saludables.
y que observan el séptimo día de la semana como día de reposo, tal como lo ordenan los 10 mandamientos. Ahora, supongamos que los oficiales tendrían simpatía por la solicitud de este joven si fuera genuina. Por eso quieren asegurarse y deciden vigilarlo. ¿Qué sucedería si lo ven fumando un cigarrillo o bebiendo alcohol con sus compañeros o tratando el séptimo día como a cualquier otro día de la semana? ¿Van a ceder ante su petición? Muy difícilmente. Comparemos la experiencia de Desmond Doss, un joven médico adventista del séptimo día que estaba destinado en Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial. Era un sábado de mañana y estaba fuera de servicio. Pero el ejército estaba a punto de iniciar otro intento para tomar la colina 167 y no había ningún médico disponible. ¿Iría con ellos? Respondió que estaba dispuesto a salvar vidas, incluso en sábado. Y rápidamente tomó sus instrumentos. Entonces les pidió que esperaran un instante. Les dijo, no podemos subir esa colina sin orar antes. Él creía mucho en la oración porque creía en Dios. Su corazón estaba en Dios. El ejército de los Estados Unidos esperó mientras Desmond Doss oró en voz alta. Esperaron de buena gana porque todos tenían confianza en aquel hombre y en sus oraciones. Por alguna razón, se sintieron un poco más seguros. Ascendieron la empinada cuesta, pero pronto fueron repelidos por el enemigo. Y cuando pasaron lista, Desmond Doss estaba entre los ausentes. Pero de pronto advirtieron que alguien agitaba los brazos en la cima de la colina. Allí estaba, haciendo señas para que lo ayudaran. Le ordenaron que descendiera de inmediato, pero había vidas en juego. Y cuando vieron que estaba pidiendo ayuda, corrieron a apoyarlo. Tomaron consigo granadas de mano para cubrirlo y comenzaron a trabajar. Uno por uno, trasladándolos a mano bajo el fuego enemigo. Bajaron a 75 hombres hasta un lugar seguro. 75 personas vivieron porque un hombre había vivido de acuerdo con sus convicciones. Fue portador de una medalla de honor del Congreso. Sí, si Desmond Doss hubiera sido arrestado bajo el cargo de ser cristiano, hubieran tenido suficientes evidencias para condenarlo. De paso, recientemente, una película que fue hecha basada en su vida ganó 2 Oscars de la Academia. Un mensaje poderoso de una vida entregada a Dios y hacia los demás. Como al apóstol Pablo y a Pedro y a tantos otros, así le ocurrió a Desmond Doss. Pero el mundo se ha visto desilusionado y engañado con mucha frecuencia por los que se autodenominan cristianos. Muchos profesos cristianos han fallado a la hora de vivir de acuerdo con sus creencias y el mundo los observa, especialmente el mundo pagano. Hace muchos años, cuando Marco Polo visitó al Kublai Khan, el gran cacique mongol, trajo al mundo occidental un pedido urgente. El cacique quería 100 maestros cristianos diestros en 7 artes y capaces de probar que el camino de Cristo es el mejor, para enviar en misión a los mongoles. Era un mensaje emocionante. El destino de un pueblo viril estaba en peligro. El cristianismo tenía una oportunidad. 2 años más tarde, en vez de 100 maestros, enviaron solo 2 que les llevaron a los mongoles enseñanzas de política y eclesiología, pero nada del camino de Cristo. Entonces el Islam llenó el vacío y arrasó toda Asia, convirtiéndolo en un mundo musulmán. El gran Mahatma Gandhi, ¿lo recuerdas? Era un gran admirador de las enseñanzas de Cristo, pero se quejaba de que los cristianos no vivían de acuerdo con sus creencias. ¿Sabías que Mahatma Gandhi estuvo a punto de convertirse al cristianismo? En esa época se encontraba en el Sudáfrica, y decidió asistir a una pequeña iglesia cristiana. Escuchaba, observaba y regresaba a la iglesia vez tras vez. Pero dijo que las personas parecían adormecidas y sin vida.
no tenían entusiasmo ni vitalidad. Entonces abandonó la idea de hacerse cristiano. ¡Qué oportunidad perdida! ¿Te imaginas lo que un paladín como Mahatma Gandhi pudo haber hecho la diferencia en un país como India, el país más habitado? ¿O que va a ser el más habitado ya en esta época? ¡Qué oportunidad perdida! Piensa cómo hubiera cambiado la historia del mundo. Mahatma Gandhi hubiera sido un apóstol Pablo para la India. Me pregunto si aquella iglesia supo alguna vez la oportunidad que se sentó entre ellos durante semanas y salió de allí desilusionada. Algunas veces Dios nos da oportunidad. Solzhenitsyn se estaba mudando a Vermont, en los Estados Unidos. El afamado escritor ruso y apóstol de la libertad había decidido vivir en Nueva Inglaterra, la cuna de la democracia americana. Y ese hombre había escrito en su carta a los líderes soviéticos: veo en el cristianismo la única fuerza espiritual capaz de lograr la cura espiritual de Rusia. ¿Qué sucedería con Solzhenitsyn en Nueva Inglaterra? Observaría la democracia y observaría el cristianismo. Informaría de todo lo que viera. Alabaría lo genuino. Protestaría contra la hipocresía donde quiera que la viera sin ningún temor. ¿Continuaría siendo el poder de atracción de Jesucristo? ¿O se desilusionaría? ¡Qué responsabilidad! Pero él habló y expresó su desencanto con lo que llamó el agotamiento espiritual de Occidente. Sabes, amigo y amiga, el mundo es experto en detectar falsificaciones. Y no lo impresionan los cristianos de mecedora, que se pasan la vida en movimiento, meciéndose sin ir a ninguna parte. Alguien ha dicho que la vida del cristiano es como una bicicleta. Si no está en movimiento, pierde equilibrio. No hace mucho leí acerca de un hombre que cierto día llegó a su casa acarreando con su Oldsmobile una lancha a motor nueva y reluciente. Era la envidia de sus vecinos. ¿No hubiera sido mejor que llevara un bote como ese a la bahía los fines de semana? ¿Pero qué hacía? Una vez por semana enganchaba la lancha al auto, la sacaba del garage, daba algunas vueltas a la manzana y la regresaba al garage. Y hasta donde se sabe, nunca llevó la lancha al agua en todo el verano. Es fácil encontrar evidencias negativas para saber lo que no deberían ser y hacer los cristianos. Pero ¿qué decir de las positivas? Tú dices ser cristiano. ¿Pueden los demás comprobarlo? ¿Qué clase de evidencia presentarías para corroborarlo? ¿Qué cosas pueden considerarse evidencia? Hay cristianos de todos los colores y tamaños. ¿Cómo decir cuáles son los verdaderos? ¿Cuál es la evidencia que será aceptada en las cortes del cielo? Un dirigente a nivel nacional dice que ora 25 veces por día. ¿Es esa la evidencia que estamos buscando? ¿Qué decir de ese hombre que se crucificó 7 veces en una cruz? ¿O la niña que tiene los estigmas, las manos sangrantes? Se dice que 20 millones de personas han experimentado la glosolalia, el hablar en lenguas, y que 20 millones de personas no pueden estar equivocadas. ¿Cuántas personas se necesitan para decir que algo es correcto y convertirlo en evidencia? ¿Alcanza con 20 millones? ¿Qué decir de la persona que realiza un milagro? ¿Es esa la evidencia que estamos buscando? ¿Cómo comprobar que alguien es un verdadero cristiano? ¿Su trabajo por el Señor o la duración de su ministerio o su entusiasmo? ¿Son esas las pruebas valederas? Jesús le dijo a un joven que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. ¿Es eso lo que se necesita para ser cristiano? Bien, Jesús tenía algunas ideas muy definidas sobre este tema. Cierta vez dijo lo que encontramos en San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es evidente que la obediencia tiene un puntaje muy alto para Dios. Y el apóstol Pablo dice que lo que cuenta es el amor. 1 Corintios 13, 1 al 3, el gran capítulo del amor, dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Obediencia y amor. No hay ningún conflicto entre ambos. Jesús dijo lo que registra San Juan 14:15, donde habla del amor y la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. También dijo, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos, por el carácter, por sus vidas. ¿Significa que si vives una vida moral correcta todo está bien? No fumas, no bebes, no mientes, no engañas, no robas, no y no. Seguimos hablando negativo, no, ¿verdad? Las personas que están bajo tierra en el cementerio tampoco hacen esas cosas, ¿sabías? ¿No hay un lado positivo en esta cuestión? ¿No hay evidencia positiva de que se manifieste incluso más allá del amor y la obediencia? Sí la hay. Y el apóstol San Pablo dijo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está. Esa es la evidencia, amigo y amiga. Una nueva creación, una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Un hombre o mujer que ha sido transformado de tal manera que es tan diferente de lo que era antes que solo puede ser descrito como una nueva creación, una nueva persona. Una transformación tan grande que solo un acto del poder creador podría haberlo logrado. Esa es la evidencia que estamos buscando. Esa es la evidencia que podremos presentar en las cortes celestiales. Cierta noche, cuando hablaba con un hombre llamado Nicodemo, Jesús llegó al corazón del asunto. Nicodemo era un buen hombre desde el punto de vista moral y evidentemente un hombre de carácter intachable. Pero Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y también le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es evidente que amar y obedecer no son suficientes. Podemos amar profundamente sin conocer a Cristo. Se puede obedecer sin conocer a Cristo. El amor y la obediencia son esenciales, pero hay más. El amor tiene que estar allí. La obediencia tiene que estar allí. Pero ambos surgirán, escucha bien, de un corazón cambiado, tan transformado, tan renovado, que Pablo podía describirlo únicamente como una nueva creación. Se necesita un acto de poder creativo para gestar un cristiano. O para decirlo de otra manera, se necesita una resurrección. Escucha esta historia. En uno de sus sermones, Samuel Chadwick, un gran predicador metodista de finales del siglo XVIII, recuerda un incidente de sus primeros días en el ministerio. Era un joven inexperto y muy autosuficiente. Preparaba sus sermones con mucha dedicación. Trabajaba arduamente, pero nada había sucedido en el interior ni en el exterior de la pequeña iglesia que estaba a su cuidado. Entonces Dios intervino personalmente a su favor. Su corazón fue renovado y los miembros tuvieron un reavivamiento. En ese entonces, mientras leía el Evangelio de Juan,
se sintió intrigado por el relato de cómo Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Le impresionó el hecho de que muchos hubieran ido a ver a Lázaro resucitado, una demostración del poder de Cristo, y hubieran abierto sus corazones al mensaje de Jesús. Entonces Chadwick decidió que su iglesia necesitaba un Lázaro, un hombre tan muerto y sepultado en el pecado que pareciera estar fuera de toda esperanza. Y Chadwick, con los miembros de su iglesia, comenzaron a orar y orar para que Dios les enviara el peor pecador de la ciudad. Estuvieron orando durante semanas. Entonces sucedió. El hombre llegó por su propia iniciativa. Y Chadwick lo describe de esta manera. Escucha, dice, tenía un carácter terrible. Todos lo conocían. Nadie esperaba que pudiera mejorar en lo más mínimo. Y hasta donde se supiera, jamás se lo había visto en un servicio religioso, exceptuando los que se hacían en la cárcel, por supuesto. Era el terror del vecindario y todos sus actos evidenciaban pura maldad. Así lo describe. Pero el hombre asistió a la iglesia y firmó el libro de visitas. Quisieron orar por él y con él, pero él dijo, esta vez no, más adelante. Continuaron orando por él. 2 semanas más tarde regresó a la iglesia. Y a los miembros casi le dio un infarto cuando vieron que este enorme y tosco individuo en ropas de trabajo caminó por el pasillo y cayó sobre sus rodillas junto a la baranda de la comunión. La mañana siguiente, les contó a sus compañeros de trabajo lo que había sucedido. Todos se rieron, por supuesto. En el pasado no se hubieran atrevido ni siquiera a dirigirle la palabra. Pero ahora había cambiado. No tomó ninguna represalia. Entonces lo persiguieron con crueldad. Finalmente, mientras estaban haciendo detonaciones, un barrote se deslizó y le aprisionó un dedo. Y antes que pudiera darse cuenta, una palabrota escapó de sus labios. Los demás hombres se rieron, pero solo un momento. Luego liberaron el dedo y, apiadados por la situación, quisieron vendarlo. Pero él no los dejó. Las lágrimas rodaban por su rostro cuando les dijo con voz quebrada, tengo una herida peor que esta. Vamos a arreglarla primero. Entonces, rodeado por los hombres que lo habían escuchado maldecir, dobló sus rodillas y oró fervientemente pidiendo perdón. Y cuando terminó, se puso en pie y dijo, muy bien, camaradas, Dios me ha perdonado. Ahora sí, vamos a vendar el dedo. Sí, amigo y amiga, la resurrección de Cristo y la resurrección de Lázaro son la muestra de lo que Dios quiere hacer y puede hacer por ti y por mí. Escucha este canto y en un momento más regresaré para que oremos. Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe. Por ti los caminos del mar ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto de enojos te rindo mi amor. Y en condenación, y desde el Calvario me diste
me corona brillante, Señor. Por esto de hinojos te rindo mi amor, te rindo mi amor. Gracias por esa hermosa melodía. Acompáñame en oración. Maravilloso Padre Celestial, gracias por estos momentos de meditación y evaluación de cómo reconocer a un cristiano genuino en acción. Todos queremos ser de esa manera. Hoy pedimos que profundices nuestra convicción, aumentes nuestra experiencia contigo, haciendo que seguirte sea nuestra felicidad como tú quieres que sea. Que nuestra vida cristiana sea tan atractiva para los demás que no puedan resistirse al influjo de tu poder. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y amiga, hoy te quiero presentar el nuevo curso bíblico Un futuro con esperanza. Un conjunto de 24 señaladores con preciosas lecciones de la palabra de Dios que conmoverán tu corazón. Un futuro con esperanza te permitirá captar con facilidad las maravillosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y profundizar en algunas de las profecías dadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Cada señalador contiene un tema individual, con preguntas y textos de referencia para aclarar tus inquietudes. Será un apoyo en tu estudio personal o a la hora de dar un estudio bíblico. Adquiérelo hoy en la tienda de escritoestá.org y recuerda, Dios nos ha prometido un futuro con esperanza. Dios nos ayuda a ser cristianos auténticos y a vivir lo que profesamos. Y eso en sí mismo es algo que solamente Dios lo puede hacer en nosotros a través del Espíritu Santo. Él es capaz de obrar un nuevo nacimiento en nuestra vida. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás ver cada uno de los programas de Escrito Está. Y también podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.